Bien, entonces el objetivo ahora, bueno, para mí un objetivo muy importante es este que les acabo de mencionar, que es el encuentro que tenemos. Y otro objetivo pues es estudiar el tema de la dinámica. Oigan, si se fijaron en las clases anteriores, siempre el tema general que yo estuve desplegando como una unidad así en el Moodle, en el eCampus, era kinematics, le decía yo. Sí, y ahora entramos a una parte que se llamaría dinámica. Oigan, dinámica, sí, dynamics, que se refiere a fuerza, ¿sí? Entonces ahora nosotros no podemos venir aquí todos débiles, tenemos que venir con mucha fuerza, oigan. Bien, eh, el tema inglés quizás viene a bien por Isaac Newton, que es como el principal precursor en esta área de las fuerzas, ¿sí? Entonces quisiera en primer lugar daros una introducción donde pues una delimitación del concepto de fuerza, porque acabo de insinuarles a ustedes el concepto de fuerza en un sentido psicológico, ¿sí? Porque yo les dije, hemos venido con fuerza. Y aunque en física los conceptos se delimitan, pero no quiere decir de que los conceptos en otro ámbito están malos. A ver si me comprenden. Lo que quiero decir sería esto, miren, el concepto de fuerza en física es algo bien específico, que en la siguiente lámina lo vamos como a recordar, pero el concepto de fuerza en la vida cotidiana aplica a diferentes ámbitos. Por ejemplo, a mí me gusta decir, bueno, a mí me gusta como yo añoro tener fuerza, porque cuando uno tiene fuerza, nada le falta. No sé si me comprenden, porque uno triunfa. Uno triunfa. Si alguien, por ejemplo, dinero es su problema, si tiene fuerza, el dinero deja de ser un problema, porque él lo consigue, porque tiene fuerza, ¿sí? Hablo de una fuerza en un aspecto psicológico. Bien, entonces, seguir utilizando el concepto de fuerza en el ámbito de la psicología no es un pecado, no es un error, ¿sí? Sino que cada cosa en su lugar. Para nosotros, malo es lo que está fuera de lugar y bueno es lo que está en su lugar. Quiere decir que asesinar a alguien podrá ser malo o podrá ser bueno. Bajo todo punto de vista será malo. Bueno, la verdad es que si vienen a mi casa y quieren violar a mis hijas, creo que es mi deber ir a sacar el machete y defenderlas. Y si me toca asesinar, pues lo tendría que hacer. Creo que la ley me podría reclamar si yo me quedo, hermanito, paz con usted o cosas así, ¿me entienden? Entonces, malo es lo que está fuera del lugar. En la cocina el fuego es bueno, pero en la sala no. Ahí está fuera del lugar, nos quema los sillones o lo que tengamos por ahí. ¿Ok? Entonces, eso es general y les invito a que lo vayan como reflexionando a lo largo de la vida. Bien, entonces el concepto de fuerza en el ámbito de la física lo vamos a delimitar, digamos, utilizando esta mnemotecnia que he puesto por aquí, este triangulito. F, el símbolo para fuerza, involucra la masa, que es una propiedad de los cuerpos. La masa es una propiedad de los cuerpos que se llama también inercia de los cuerpos. Inercia, ¿sí? Ya espero el tiempo nos dé, porque en las últimas láminas quiero sacar los conceptos originales que Isaac Newton nos dejó al respecto. Y él a esto de masa, él le llamaba la forza incitia, porque esos libros de él estaban escritos en latín. Yo he conseguido traducciones al inglés, que son las que vamos a ocupar hoy. Y ese es uno de aquellos libros que les he hablado, de los cuales ninguna J debe ser removida. Aún los traductores tienen que tener una autorización para poder traducir, porque un traductor puede hacer pedazos una obra de arte. ¿Okay? Entonces, la fuerza incitia, la masa, ¿sí? Que es como la inercia. Es lógico, fuerza incitia, fuerza pues es lógico, es obvio qué quiere decir, y lo de incitia quiere decir como innata, fuerza innata que los cuerpos tienen. Isaac Newton le llamaba así a la masa, ¿sí? Ahora, si ustedes utilizan eso aquí en el ámbito de física, puede ser que alguien les reproche. Yo no lo haría, porque fuerza es justo lo que estamos haciendo acá, delimitando el concepto. También tiene que ver la aceleración que el cuerpo sufre, y que eso ya lo estudiamos en el área de la cinemática. Sí, entonces
aquí la formulita pues sería algo como así, de que si por ejemplo queremos nosotros la fuerza, entonces lo que tendríamos aquí es un producto, ¿ves? Un producto de la masa por la aceleración, algo como así. Esa sería la fórmula que nos quedaría. Si en cambio nosotros quisiéramos la aceleración por acá, entonces esto nos indica un cociente, una división, que daría pues fuerza sobre masa. Ahí está. Aceleración sería fuerza sobre masa. Y el tercer caso pues sería cuando queremos la masa. Sí, hasta ahí lo he trabajado en forma escalar, oigan. Existe la forma vectorial para esto, pero esa quiere otros cuidaditos matemáticos. Pero de momento la forma escalar, con esa me doy por buen servicio. Bien, entonces ahí hemos delimitado ya el concepto de fuerza. Y repito, al final de la presentación estaríamos recurriendo, digamos, tendiendo la alfombra a los pies de nuestro maestro Isaac Newton para beber esa enseñanza, así como un vino delicioso. Oigan, leyendo directamente los textos de él, las traducciones al inglés, porque repito, los originales están en latín, y ahí creo que, bueno, yo nada. También hay un caso especial del peso, la fuerza como peso, ¿sí? La fuerza como peso, masa por gravedad, se dice. Ya en la área de kinemática, ustedes se familiarizaron con que la gravedad es una aceleración, ¿sí? Lo que sucede es que la Tierra, el planeta, si existe por acá, en las vecindades del planeta, un cuerpo que tiene la característica masa, entonces el planeta, debido a la masa misma del cuerpo, ejerce una fuerza atractiva sobre el cuerpo debido a su característica masa, a su inercia, no debido a su característica de carga eléctrica, por ejemplo, no, sino debido a su masa. Entonces, así como una magia, así, una fuerza a distancia, ¿ves? Entonces es atraído el cuerpo hacia la Tierra, digamos, hacia el planeta, debido a su masa. Y a esa fuerza particular es que se le llama peso, y es igual a masa por aceleración. La masa del cuerpo, esta que ven acá, multiplicada por la aceleración. ¿Pero cuál aceleración? Pues la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces puede dársele incluso naturaleza vectorial a la expresión, algo así, ¿ok? Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablarles un poquito sobre el principio de equivalencia, digamos, de que en algún momento, parece que históricamente, yo como ya nací en esta época donde esto ya no era de esta manera que voy a decir, pues ya no me acostumbré a eso, igual ustedes, los recuerdos que tendrán, pero parece que antes, allá por los siglos XVII, o quizás antes, se pensaba que habían dos clases de masas, la masa inercial y la masa gravitacional, entendiendo la masa inercial, que es aquella oposición que los cuerpos presentan a ser acelerados. Por ejemplo, acelerarlo, o sea, cambiarle su velocidad rápidamente. Si querés acelerar un tráiler, vas a necesitar mayor esfuerzo que si querés acelerar una bicicleta. Entonces, esa medida de oposición que los cuerpos tienen a ser acelerados, esa fuerza incitia, como le llama Newton, esa inercia que nosotros le llamamos, sería una masa de tipo inercial. Pero aquella otra característica que le da peso a los cuerpos, si el cuerpo está cerca de la Tierra, si tiene mucha masa, el peso es una fuerza muy grandota, cuesta chinearlo, por ejemplo. Que si el cuerpo tiene poca masa, entonces no cuesta mucho chinearla. Entonces había un umbral, una separación, parece históricamente, entre esos dos tipos de masas. La una era la masa inercial, la otra es la masa gravitacional o de la gravedad. Pero luego en ciertas épocas, las épocas de Einstein, esto se unificó, digamos, y ya se ve que es la misma, es como una equivalencia, ¿sí? Lo mismo es la masa inercial que la masa gravitacional, son como dos manifestaciones de la misma cosa.
Recuerden que para nosotros en la física el principal y más grande principio, objetivo, mandamiento es la unidad, ¿sí? La unidad. Ese es nuestro principal. O sea, tras de eso andamos. Eso es como lo que más queremos, llegar a unificar. Siempre queremos unificar, ¿sí? Albert Einstein en cierta entrevista confiesa de que esto precisamente, que como su objetivo principal en la vida es ese, dice, dos cosas opuestas me resultan, creo que dice repugnante, o no sé esa palabra, pero no me gusta, digamos. Yo quisiera unificar, 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 así dice. El amor tiende a hacer de dos cuerpos uno solo. Ven, eso es unificación, sí, eran dos, pero en el momento de la cópula se convierten en uno, como una unidad, llegan a ser unidad y tienen capacidades que separados no las tienen, o no les sorprende, no les asombra a ustedes que estas dos criaturas cuando están unidas tienen la capacidad de crear un nuevo ser. Sí que la tienen, pues los hechos lo dicen. Cuando se unen el macho y la hembra tienen la capacidad de crear un nuevo ser, igual a ellos, semejante a ellos. Ven, espero me vayan comprendiendo. Entonces, esa unificación es en física para nosotros un objetivo que siempre tenemos. Bien, si hay alguna preguntita hasta aquí, alguna observación, bienvenida. A mí no me gusta utilizar definiciones y cosas así, ese formalismo no va conmigo. A mí me gusta lanzarme a nadar y ya en la práctica y podemos dedicar tiempo para ir explicando ciertos detalles, oigan. Y es la forma en que les he preparado esta presentación. Vamos a hacer un ejercicio entonces en el cual quiero ya irles introduciendo a ciertos tipos de fuerzas del día a día. Las fuerzas con que nos encontramos en el diario vivir. Veamos el ejemplo de una lámpara que pende del techo a través de una cuerda, digamos, una cadenita, ¿sí? Entonces, aquí quisiera ilustrar con este ejemplo un caso particular de fuerza que es la tensión. Tenemos acá a lo largo de la cuerda una tensión. Decimos que la cuerda está tensa. ¿Cómo es eso de la fuerza de tensión? Quisiera que como que disectemos este concepto, que lo abramos y lo veamos por dentro. La fuerza de tensión en una cuerda, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo la vamos a tratar nosotros a la fuerza de tensión? Pues a medida que desarrollemos el ejercicio, vamos a ir viendo eso. Voy a como dimear la lámpara luego, pero vamos a hacer, miren, DCL quiere decir diagrama de cuerpo libre. Ese es como nuestro método para abordar estos problemas, ya numéricamente, aplicar los modelos matemáticos de vectores, porque las fuerzas son vectores. Entonces, el DCL, el diagrama de cuerpo libre, uno escoge de quién va a ser el diagrama de cuerpo libre, porque en este ejemplo que tengo acá, pude haber escogido a la lámpara, pude haber escogido el soporte superior o pude haber escogido a la misma cuerda. Entonces, cuando yo digo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, yo tengo que definir estratégicamente de quién. ¿Cómo se sabe de quién conviene y de quién no conviene? Bueno, la práctica enseña eso. Oiga, a medida que ustedes hacen ejercicios, luego van adquiriendo esa práctica, ¿sí? Entonces, ya irán viendo. En este caso, el diagrama de cuerpo libre lo estamos haciendo de M, donde M, aunque no lo rotulé ahí, fue una falta mía, representa a la lámpara en sí, sin la pitita, sin el techo, solo la lámpara, ¿sí? M es la lámpara en sí, en este ejercicio, ahí debí rotularlo, ¿ok? Es la masa, ¿sí? De cuántos kilogramos es masa, esa característica, su fuerza in situ. Bien, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, escogemos en este caso de la lámpara en sí, de M le llamo a mí porque es la característica que de ella me importa. Y entonces, ok, bajamos la intensidad para resaltar aquí y colocar un sistema de referencia. Miren, vamos a colocar un sistema de referencia como un
plano cartesiano, digamos. En este caso, resalto de que es unidimensional, porque fuerzas no voy a encontrar horizontales. No hay un viento que sople y que haga la lámpara para un lado, que la esté meciendo, sino que las únicas fuerzas son el peso, la tensión, todo eso actúa en una sola dimensión. Y el problema va a ser, por tanto, de una dimensión, fuerzas a lo largo de una dimensión. ¿Sí? Entonces, por eso escojo ese sistema de referencia que he puesto en azul, porque todas las fuerzas van a estar a lo largo de Y, digámosle así. ¿Estamos? Entonces, procedemos a continuación a dibujar las fuerzas. Vale. Mermamos la intensidad del cosito para poder dibujar las fuerzas. A ver quién me menciona una de las fuerzas que está actuando sobre la lámpara. Una. La gravedad, bien dicho, gravedad, el peso le podemos llamar también, ¿verdad? Pero ¿qué es el peso en sí? ¿Qué será eso del peso? ¿Ok? Bueno, el peso, a ver, sucede que cada partecita de la lámpara se siente atraída por la Tierra. La Tierra jala a los cuerpos debido a su masa. Pensemos, por ejemplo, en esta varillita de acá. Miren, pensemos en esta varillita que he resaltado ahí. Entonces, esa varillita se va a ver atraída por la fuerza de gravedad así, hacia abajo. ¿Ve? También sobre esta otra varillita va a actuar una fuerza de gravedad. También esta basecita es atraída, ¿ok? Así, ¿ve? Entonces, cada partecita de la lámpara, incluso no varillita, sino que cada partícula de la lámpara recibe una fuerza hacia abajo, que es el peso. El peso es una fuerza que actúa sobre cada partícula, todas y cada una de las partículas de la lámpara, ¿sí? Así es la característica de la fuerza del peso, y es como una fuerza magnética que atrae a los cuerpos hacia abajo, hacia el centro de la Tierra en general. ¿Estamos con eso? Quisiera que me vayan como haciendo énfasis en comprender estos conceptos que a la vez que sencillos son muy importantes. Oigan, ¿sí? ¿Cómo es la fuerza del peso? ¿Sí? Y en la próxima clase estaría dando un ejemplo donde creo que la mayoría se me va a equivocar en algo tan sencillo como esto, que qué es la fuerza del peso. Por eso hago énfasis en que se fijen bien esos conceptos, cómo se manejan, qué es la fuerza del peso en sí. Ok, pero para simplificar, nosotros lo que hacemos es que dibujamos al peso como una sola fuerza actuando sobre el ombligo del cuerpo. Con el ombligo quiero decir el centro de gravedad del cuerpo. ¿Ok? Así lo representamos por simplicidad, pero sabemos que a las claras es cada partícula del cuerpo que está recibiendo una fuerza de peso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces le vamos a representar así, y pues bien haríamos en ponerle ahí la W, que quiere decir peso, ¿verdad? Del inglés. ¿Sí? Entonces, esa es la primera fuerza que actúa sobre la lámpara, la fuerza de peso, y la ponemos en el centro de gravedad, en el ombligo del cuerpo. Aunque ya se explicó cómo es en realidad, pero no hay problema en representarla así. Oye, aquí en física hacemos ciertas modelaciones, ciertas simplificaciones. Por ejemplo, eso de partícula, el concepto de partícula. Nosotros a la lámpara la vamos a ver en este ejercicio como una partícula. La lámpara es un cuerpo extenso que tiene dimensiones, 30 centímetros de diámetro, 80 centímetros de altura, etcétera, etcétera. Pero para nuestro análisis de aquí, de este ejercicio, le vamos a ver como si fuese una partícula. Yo la dejé ahí así como en sombrita para recordar que es la lámpara, pero ahora para mí la lámpara se ha reducido a este puntito de acá, ¿ves? A ese puntito, a esa partícula. Entonces una partícula es cuando tú al cuerpo le desprecias, digamos, no te importan sus dimensiones, su tamaño, sino que solo te interesa como su centro de gravedad.
Quiere decir que una partícula tiene que ser pequeña. Bueno, el término pequeño es relativo. Por ejemplo, un planeta no es nada pequeño, si lo vemos de tú a tú. Pero si lo vemos desde otro sistema de solar, un planeta es una partícula de polvo, digamos, y es una partícula. Entonces el concepto de partícula es relativo. Importa que sea relativamente pequeño el cuerpo para que se pueda analizar como partícula, ¿ok? Entonces el planeta Tierra en este ejercicio para nada es partícula, ¿sí? Pero si lo estás viendo en una escala de un sistema solar, ahí sí ya lo puedes ver como una partícula. Bien, otra fuerza, la tensión, ¿verdad? ¿Cómo es la tensión? A ver, así físicamente, ¿cómo es? Pues yo digo, como que alguien me levante de estos pelitos, ¿ves? ¿Sí? Entonces, así es la tensión, los pelos se tensan, ¿ok? Así estamos sosteniendo a la lamparita de su guacalito aquí arriba, ¿ok? Así la estamos sosteniendo. Yo la voy a dibujar siempre en el centro de gravedad, porque recuerden que a la lámpara la eliminé y a cambio puse una partícula que es el centro de gravedad. Por eso es que voy a dibujar la fuerza de tensión también en el centro y la voy a rotular T. ¿Ok? Ahí, ¿ve? Entonces están ahí porque lo estoy analizando como partícula. Por eso delineé, digamos, lo dejé como suavecito la intensidad de color de la lámpara. Y ahí tengo dos fuerzas. La tensión, por favor, quiero que comentar un poquito más sobre las fuerzas de tensión. Ahora es el momento. La cuerda está tensa, tiene 500 newton de tensión la cuerda. ¿Qué significa eso? Sí, primero que está como rígida. Ok, chivo. Pero si vamos a hacer un análisis, miren lo que tengo por acá. Voy a regresar y voy a dibujar la fuerza de tensión de la forma quizás más exacta como actúa. Vale. Ahí está. Entonces, lo que sucede es que esta piececita de la lámpara, digamos este guacalito de arriba de la lámpara, como así mi coronilla, sí, está actuando a través de este cosito de acá, está en interacción directamente con la cuerda. Entonces la lámpara, la fuerza de tensión, ¿dónde la recibe? ¿Dónde la sufre? ¿Verdad que en ese guacalito, en esa partecita de contacto? ¿Sí? Incluso eso se podría romper, ese guacalito, y caer toda la lámpara, ¿ok? Como si esta parte fuese muy débil, digamos. Es importante comprender dónde actúa la fuerza de tensión específicamente en la lámpara, ¿ok? Actúa sobre una región limitada, a diferencia del peso que actuaba sobre cada partícula de la lámpara. Van viendo la diferencia, la tensión no. En el punto de contacto, ahí actúa. Ese punto de contacto tiene que estar reforzado técnicamente para que la fuerza no rompa el cuerpo, ¿ok? Entonces procedamos a colocarla en el centro de gravedad como es convención, ¿sí? Y ahí tenemos ya el diagrama de cuerpo libre. Habrán más fuerzas, pueda que las haya, pero las vamos a despreciar. Puede ser que había una suave brisa que empujaba la lámpara así lateralmente, pero todo eso lo vamos a despreciar. Las fuerzas relevantes son esas dos, ¿verdad? ¿Sí? La fuerza incitia, la inercia de la lámpara no va a entrar como una fuerza. Por eso les dije, la fuerza incitia no es como una fuerza en estos planteamientos de física, sino que simplemente es la masa, la inercia de la lámpara, ¿ok? Y va a entrar en las fórmulas. Luego, como lo que queremos es hacer números, digamos que la masa de la lámpara es de 1.5 kilos. La masa se mide en kilogramos, ¿verdad? La masa de la lámpara es de 1.5 kilogramos. Para ello vamos a utilizar como base, digamos, esta formulita que tenemos acá. Vamos a estar utilizando siempre esta formulita. Casi que todo el problema va a arrancar ahí. Oigan, problemas de dinámica. La sumatoria de todas las fuerzas en esta lámpara es igual a su masa de la lámpara por la aceleración. El miembro izquierdo, esta partecita de acá, se puede decir que es
la fuerza resultante, así ve, R de resultante. Sí, es la fuerza resultante. La fuerza resultante dice que tenés que sumar a F1 más F2 más todas las N fuerzas que tengas ahí. En este caso solo son 2. Entonces, la resultante, por eso se dice y se sustituye por sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Quiere decir la resultante. Esa sigma con la F quiere decir la resultante. ¿Me comprende? El miembro izquierdo quiere decir la resultante. Todas las fuerzas pueden ser sustituidas por una sola y es totalmente equivalente el problema, ¿verdad? Que es la resultante, visto como partícula, ¿ok? Entonces, el miembro derecho, pues dice que la resultante es igual al producto, como vimos en la lámina anterior, la del triangulito, de la masa de quién. Fíjense, porque el planeta tiene una masa. Este cajuelito tiene una masa y la lámpara tiene una masa. ¿Cuál masa voy a colocar acá? Depende de quién estoy haciendo el cuerpo libre. Atentos a esa partecita, porque en vez se me confunde. Aquí hay como 3 masas, el planeta por aquí abajo, la lámpara que tiene masa M y este cajuelito que tiene otra masita por ahí. Entonces, ¿cuál masa voy a poner aquí en la fórmula? La masa del cuerpo al cual le estoy haciendo el DCL, y eso está declarado aquí arriba, de ahí dice, especifiqué, le voy a hacer el DCL a la lámpara. Entonces aquí he de sustituir la masa de la lámpara, no la de la tierra, ni la de la cuerda, ni las otras masas que estén por ahí. ¿Estamos? Eso es lo que define. Bien, entonces, luego como es en una dimensión, lo de vector se lo podemos como no ocuparnos mucho de eso, para arriba positivos, para abajo negativos. Pero primero, antes de eso, tengo aquí que la aceleración es 0, ¿ves? ¿Por qué la aceleración es 0? No me vayan a decir porque no se mueve. La aceleración es 0 porque la velocidad no cambia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la hazaña de Hércules que les decía que el sol se aquietó durante la noche, se quedó quieto para dejar que él cruzara el mar Mediterráneo? ¿Me entienden? Que eso está haciendo alegóricamente, diciendo de que ese evento sucedió durante el solsticio, ya que es cuando el sol se queda quieto. El sol está quieto, pero no está con aceleración 0 necesariamente. No lo está efectivamente. Un cuerpo puede estar en reposo, pero no tener aceleración 0. ¿Qué es determinante para que podamos decir la aceleración es 0? Que la velocidad no esté cambiando. Eso es así, oigan, si quieren tomen nota de eso, me encanta que veo que han traído sus cuadernitos. Entonces, la aceleración es 0 porque la velocidad de la lámpara no está cambiando. Así. Ese es como el porqué. Porque si yo le aplico el DCL al sol en el momento que se queda quieto, la aceleración del sol no es 0, porque aunque está quieto, pero su velocidad está cambiando. Iba positiva y se empieza a tornar negativa. La velocidad está cambiando. Entonces, para decir que la aceleración es 0, el requisito es que la velocidad sea estable, ya sea nula, pero estable. Entonces, en el caso de la lámpara, su velocidad permanece nula siempre. Por lo tanto, la aceleración es 0 y todo el miembro derecho se hace 0. Y es que reescribimos ya sin la cachuchita de vector y de esa manera. ¿Sí? Y entonces, a continuación, el miembro izquierdo, aquí voy ilustrando, el miembro izquierdo lo vamos a sustituir por la suma de todas las fuerzas que intervienen. ¿Ok? Hagámoslo. Pero antes olvidaba decir que hay necesidad de hacer una convención. En este caso, asumamos que sea positivo para arriba. Tu compañero de la par pudo asumir al contrario y el resultado de él va a ser la misma ecuación tuya multiplicada por -1. Y en matemática ustedes saben que esas son totalmente equivalentes. O sea, si yo asumo al revés, si yo asumo positivo para abajo, mi resultado va a ser igual que el tuyo
salve que con todos los signos cambiados, y eso no importa en una ecuación, ¿verdad? Entonces, hagamos las sustituciones. Quedaría, como la tensión va para arriba, entonces enfatizo positivo T, es una fuerza. El peso va para abajo, entonces este chico tengo que ponerle negativo W, para abajo. Y ya se acabaron las fuerzas, entonces igual 0. Ven, de ahí lo que se ve es un despeje inmediato de que T, la tensión es igual al peso de la lámina. La tensión es igual al peso de la lámina. Y en la lámina anterior habíamos visto que el peso es igual a masa por gravedad. Y en este caso les dije que la masa era de 1.5 kilogramos. La gravedad la voy a usar de 10 en esta clase. Y ahí tenemos. Entonces, quiero enfatizar un poquito en las unidades. Porque nos quedaría 15, ¿verdad? En magnitud. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. La gravedad va en metros sobre segundo cuadrado. Y entonces, toda esa unidad se le da un nombre especial, ¿sí? Ustedes saben, ¿verdad? Y ese nombre es Newton, ¿sí? El símbolo es una N mayúscula, ¿ok? Aquí esto es como Linux, como los sistemas Unix, que hay que respetar las mayúsculas, case sensitive. Entonces, y ahí les enfatizo que quiere decir Newton. Y entonces, ahí estamos con eso. Bye. A ver, mande. Ah, sí, muy bien. La gravedad se dice que es de 10 metros por segundo. Quiere decir que si yo suelto un cuerpo, su velocidad va a cambiar en 10 metros por segundo en cada segundo. Cambia 10 metros por segundo en cada segundo. Entonces se te hace cuadrado. Entonces se te hace, voy metros sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que ms negativo 2. A ver, casi se mira, ¿verdad? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Algo más? Me he dado cuenta, ya nos reunimos para hablar sobre el examen final, oigan, con los compañeros, y ya tenemos por ahí como los acuerdos entre ellos de que quien quiera traer programable puede traerla, no hay problema. También de que el examen va a ser presencial pero siempre en línea, quiere decir de que en el teléfono lo van a hacer. Vos vas a tener un rollito de papel bond para hacer el procedimiento, y cuando te vayas me dejas el procedimiento, ¿ok? Pero en tu teléfono vas a ir contestando las preguntas en Moodle, así como cuando son en línea, y de una vez vas a saber tu nota, claro. ¿Ah? Vaya, ya vamos, ya vamos. Vaya, regálenme, ya hubo chancecito, señorita. Vaya, cualquier dispositivo, si laptop quieren traer, solo tengan cuidado que la batería les alcance, porque tomas no hay muchos en las aulas magnas, ¿verdad? Hay unos poquitos. También les recomiendo pongan unas sus 2 horas de datos, oigan, porque si bien las magnas tienen wifi, pero no se atengan, vaya a ser que se sature. Esos hotspots industriales con 70 usuarios se saturan, entonces no vaya a ser, ¿ok? Consigan cualquier dispositivo
tenemos experiencia ya en esto, desde 2006 empecé a hacer los exámenes así yo. Es lógico que todo el mundo se me oponía, pero en la experiencia nunca he tenido problemas así, de que alguien por el teléfono se me quedó, cosas así. La verdad nunca he tenido problema en eso. Miren, en lo que soy estricto yo, porque ahí también tengo experiencia que por medio del... Voy. En lo que soy estricto es en que durante el examen se te permite abrir ciertas aplicaciones y ahí sí es un acuerdo de caballeros y damas, ¿verdad? De que por favor no me abran otra aplicación más que las permitidas. La única permitida es el Moodle, pero a la entrada tú me pides permiso, o a mi equipo invigilador le pides permiso y se te autoriza a usar una app que tenés, ya sea en el celular o en la laptop. Puedes tener dos dispositivos, no importa, ¿sí? Pero en eso sí somos bien estrictos. Oigan, ahí en el examen les doy yo las indicaciones específicas de eso. Entonces, ese es el método. El procedimiento se va a guardar exclusivamente para una revisión. Quiere decir que no se lo vamos a exigir. Si tu pregunta no lleva procedimiento, igual te vale, la respuesta te vale, ¿sí? Pero tampoco se te va a ponderar. Aunque el procedimiento venga bueno, si la respuesta está mala, ese es el acuerdo, ¿ok? El procedimiento solo se guarda para una revisión, se utilizaría. Si no hay revisión, pues nunca se va a desempolvar el paquete. Vaya. Ahí al final, si tienen alguna pregunta del examen, la podemos discutir. Vamos a continuar ahorita con la exposición. A ver. Ah, sí. Buena pregunta. Mínimo que me retrocedo a contestártela. Ahí está, ve. Mira, excelente, qué bueno que lo preguntas. Aquí mira, la convención es positivo para arriba, ¿ok? Entonces, el signo menos de la gravedad está aquí, ¿lo ves? ¿Verdad? Lo que pasa es que ya transpuse el término. Por eso es que G para mí es 10 o 9.8, ¿ves? Y el signo se lo pongo. Ahí estamos, ¿verdad que sí? Entonces sí está negativa. Chivísimo. ¿Algo más? Vaya, entonces vamos con este otro ejercicio. Sí, no hay más. Vaya, miren, atentos de nuevo entonces. Vamos a hacer un ejercicio que lleva una particularidad. La idea es que un mecánico cuelga ese motor en un subsistemita improvisado de tecle, de cuerdas, ¿ok? Y lo va a colgar ayudándose, ok, a este sí le puse aquí, observen su masa, M, se va a llamar M minúscula, y es igual a 300 kilos la masa, ¿ok? Entonces él lo va a colgar ayudándose del techo y de la pared con un sistemita improvisado de cuerdas. Así, ¿ves? Es necesario aclarar bien la geometría. Por ejemplo, este ángulo de aquí, es necesario especificarlo. Eso está en el enunciado, pues es de 60 grados. Y la otra cuerda es totalmente perpendicular con la pared. Ya con eso está definida la geometría, que es necesario. Porque recuerden que proyectan coseno, seno y todo eso, las fuerzas, son vectores. Ahí tenemos ya el asunto. La pregunta es que se encuentre la tensión de cada cuerda, y son 3. Eso es lo que buscamos, cuál es la tensión en cada cuerda. Ok,
Entonces, lo que viene es empezar ya con diagramas de cuerpo libre. Y ahí les digo que la práctica es la que les va a ir enseñando, ¿ves? Entonces, primero, vaya, déjenme hacerlo a mi modo, digamos, y si quieren después buscan alternativas. Vaya, primero, yo decidí hacer un diagrama de cuerpo libre del motor, no del techo, no de la pared, no de una cuerda, no de la argolla, sino del motor. Y a ver a qué llego. Pueden irse prueba y error. Oigan, a ver a qué llego. Entonces, procedamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos aquí, ya lo dimeamos y ahí vamos. Del motor, M es el motor, va, masa M, 300 kilos. A él lo vamos a hacer. Entonces, para el motor solo hay fuerzas verticales, ¿les parece? Para el motor, no para la argolla. Entonces, bastaríame un sistemita así, solo el eje Y, pues. ¿Les parece? Me bastaría esto así, un eje Y, ¿ok? Y ahí marco como el centro de gravedad, el ombligo del motor, porque todas las fuerzas las voy a dibujar ahí, aunque estén en la coronilla o en cada partícula. Esa parte va a ser muy parecida a la lámpara y la voy a pasar un poquito rápida. Pues las fuerzas que actúan sería de nuevo el peso, que ahora de una vez le voy a poner mg. De una vez mg, el peso es mg, ¿ok? La masa es 300, la gravedad es 10, 3000. El peso, 3000 newton. Ya lo vamos a escribir eso de los números hoy. Pero esa es la primera fuerza. Si se fijan, el método es, pones el plano cartesiano, o sea, el sistema de referencia. A continuación dibujas las fuerzas relevantes. Las fuerzas relevantes las dibujas. ¿Sí? Ya dibujamos el peso. E igual que la lámpara, la otra es la tensión. El motor está siendo sostenido por una cuerda. Y esa es la tensión. Y la rotulamos como T1. Aquí le puse su índice porque son 3 cuerdas, 3 tensiones. Allá no le puse, pues solo era una. Aquí sí, T1, que significa la tensión en la cuerda 1, la vertical. Y ahí vamos a hallar la tensión en la cuerda 1. Y en este ejercicio voy a ampliar un poco más lo de tensiones, que cómo son esas fuerzas, que la cuerda está templada y todo eso. Luego, al análisis así de sumatoria de fuerzas, ahí va. Sumatoria de fuerzas igual a 0 porque la velocidad del motor permanece siempre en 0, no cambia. Que sea 0, que sea 10, no me importa, pero que no cambie, eso sí. Entonces la aceleración es nula, porque la velocidad no cambia. Y entonces recuerden, ¿se acuerdan que el miembro izquierdo se sustituye por la suma de las fuerzas que intervienen? Así. La convención, positivo para arriba, no es obligación, ya lo hablé muchas veces. Y quedaría así, positivo T1, negativo mg. Así, ¿verdad? Porque el peso va para abajo, ahí a la gravedad ya le puse el negativo. Pero ahora ya no la veo como aceleración, sino como una fuerza, la fuerza de peso. Y a continuación, despejo T1. Quiere decir que de aquí, como conozco M y conozco G, ya puedo conocer la T1. Y es de 300 por 10. Suelo omitir las unidades asegurándome que todo vaya congruente, todo en SI. Oigan, para que lo hago para poner menos distractores, para que se enfoquen. Y eso me da 3000 y las unidades son newton, ¿sí? Ahí perdonen que pongo la N en cursiva y las unidades tienen que ser así en romana, pero es por las herramientas que ocupo, el editor de ecuaciones. Me dificulta mucho hacer eso. Oiga, pero ahí tenemos ya, la tensión 1 es 3000 newton, también pueden decir 3 kilonewton. Oigan, yo aquí no lo puse así por no confundir más de la cuenta, pero si pueden de una vez 3 kilonewton se dice mejor. Ya. Y entonces ya conocemos una tensión,
De ese intento que yo hice de aventarme a hacer el DCL del motor, hubo un fruto. Y es T1, no más. Entonces ya se quemó el cartucho, se aprovechó, se calculó T1. Para T2 y T3, las otras dos cuerdas, hay que buscar otra estrategia. A ver si alguien me sugiere o tienen consulta de esto. ¿Alguien me sugiere qué podemos hacer para entrarle a las otras dos tensiones? Ajá, la ruedita, argolla. Uh-huh. Sí se puede, va. La argolla, ¿cuánto es su masa? Vale, no importa. Pero yo creo que sí. Yo así lo he abordado. ¿Por qué? Porque en la argolla convergen las tres cuerdas. La T1 ya la conozco, me conviene. Y las otras dos ahí van a aparecer. Entonces, por ahí vamos a ir viendo quién conviene y quién no conviene. Aquí la argolla es el punto de convergencia. Entonces, a continuación, hacemos el DCL del nodo, le llamo yo, de la argolla. ¿Ok? Vamos a hacer el DCL de la argollita, del nodo. Esa chica ya está en dos dimensiones, entonces vamos a hacer un plano cartesiano XY, ya no sería solo un eje, ya no es un unidimensional. Y aquí vamos a aprovechar para ilustrar cómo se resuelve cuando son en dos dimensiones. Un método es por componentes, por ese me voy a ir hoy, y otro es por triángulos, como hice el del avión y el del avión, de un avión. Va. Entonces, ahí está el sistema cartesiano. El origen en la argollita sería el ombligo. Rebajamos la intensidad y vamos a continuación a ¿qué? ¿Qué sigue? Dibujar fuerza, ¿se acuerdan? Las habidas y por haber, las fuerzas relevantes. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la argolla? A ver. ¿Ah? T1. Ok, quiero ver. T1, ves la misma de abajo, ¿verdad? Esa es la misma de abajo, ¿sí? Entonces, ahí vale la pena que hagamos un poquito de reflexión. Miren que la cuerda es todo esto, la cuerda. Entonces, aunque la T1 de abajo la dibujé en el ombligo del motor, pero en realidad estaba actuando aquí en la coronilla del motor, ¿verdad? Ahí estaba actuando. Entonces la cuerda al motor lo tira para arriba y a la argolla la jala para abajo. Así funcionan las tensiones, oigan, como que hay dos equipos tirando de una cuerda, ¿ves? Entonces el equipo A la derecha, a vuestra derecha, y el equipo B aquí a vuestra izquierda. Entonces el equipo A siente la tensión hacia la izquierda, para acá, lo jalan pues, se pueden venir todos para acá si le ganamos nosotros. Y el equipo B sentimos la tensión hacia la derecha, la misma fuerza, ven, pero a aquellos los jala para la izquierda y a nosotros nos jala para la derecha. Así funcionan las fuerzas de tensión. No comprendí bien. Excelente pregunta. Me gusta y me duele no contestarla ahorita, pero creo que no estamos todavía en capacidad. Cuando veamos en la próxima clase, pero la próxima van a ser repasos.
he pensado que la otra semana vamos a hacer mínimo un buen repaso, oigan, porque las otras secciones están atrasadas en cuanto al avance, se han atrasado. Y yo las quiero esperar como para moderarnos, no desbalancearnos. Y voy a aprovechar a hacer repaso con ustedes, oigan, de ejercicios, la otra semana. Pero empiecen a estudiar ahora porque así van a aprovechar los repasos. Va, entonces, cuando lleguemos a la siguiente parte de dinámica, cuando sea, ahí vamos a discutir eso. Ojalá me lo recuerdes. Oigan, sí, pero ahí tenemos que hablar de eso, oye. La respuesta es no, pero te tengo obviamente que explicar el por qué. Pero no me quiero meter a eso hoy porque quería salirme del desenfocarme. Va, entonces esa es una ampliación sobre el tema de las tensiones, ¿ok? ¿Qué más fuerzas actúan sobre la argolla? Las otras dos tensiones, vale, voy a dibujar las otras dos. Voy con T2, voy a poner la que la jala para la pared y voy a llamar T3 a la que la está jalando para el techo, digamos. Rotulada T3, ¿eh? Sí. Y ahí vamos. Ahí están las otras dos tensiones. Con T3 hay un compromiso. Como T3 tiene inclinación, es obligación ponerle el ángulo. Aunque el ángulo fuera una incógnita, le pones teta o phi o algo. Pero es necesario declarar el ángulo, oigan. Por alternos internos, creo que conviene colocar el ángulo aquí, ¿ve? Sería los mismos 60 grados, ¿verdad? Por alternos internos. Las dos horizontales paralelas y la secante, que es la cuerda, las corta y te quedan dos alternos internos. Ahí se mira. Es 60 grados respecto al eje X, ¿ok? Y ahí ya tenemos las tres fuerzas bien descritas. T1, que hasta le sabemos el valor, las otras dos que son incógnitas en magnitud, pero las direcciones se conocen todas. ¿Me falta alguna fuerza? Ahí terminé con las tensiones que me dijeron, ¿eh? Siempre ponemos el peso, ¿verdad? Ahí los invito a reflexión. Ponemos el peso. ¿Y el peso de quién? Ajá. Ok. Peso del motor. Procedo a hablar de esa partecita. Excelente, me agradó esa participación. Miren, el motor con sus 3000 newton de peso está tirando de la argolla para abajo, pero no lo hace directamente, sino a través de un intermediario que es la cuerda 1. Y entonces a la argolla basta que le hablemos de T1. T1 son 3000 newton. Esto viene de que allá abajo hay un motor colgando, pero la argolla no mira a distancia, digamos. Directamente quien la está empujando es la cuerda. Entonces en la argolla lo que vamos a ver solo es T1. Si yo además pusiera el peso del motor, entonces estaría como duplicando. Ven, pero me encanta esa participación, oiga, porque así me gustan las mesas de negociación para llegar, ¿eh? ¿Les parece? Entonces la cosa es que lo pones directo. Por ejemplo, si, miren qué chivo, póngale que hacemos un ejercicio más interesante que este y nos ponemos a jugar arrancacebolla. Vaya, ya suena mejor, ¿verdad? Entonces, digamos que la Rosita está allá, Marito está atrás de Rosita y Roxana delante de Rosita. Entonces, Marito jala a Rosita y Rosita jala a Roxana, era. Entonces, a Roxana la está jalando Marito, la está jalando Rosita, mejor, y también la está jalando Marito. Ya hizo relajo. Ok. Rosita. Esta es Roxana.
Ujú. Esta es Rosita, para distinguir. Y este pícaro es Roberto. Vaya. Entonces, sí, es que así no hay ambigüedad. Vaya. Entonces, ¿quién era quién? Este era Roxana. Mejor así. Así, vaya, sí, sí. Entonces, a Roxana la está jalando Rosita directamente e indirectamente Roberto. Pero ustedes, por favor, no, si me le van a hacer el DCL de Roxana, entonces, por favor, no me vayan a meter a Roberto. Solo pueden meter a Rosita. Solo que Rosita le está ayudando el de atrás, no importa. Lo que importa es la fuerza que Rosita le hace a Roxana. No importa que ya sea doble con la ayuda que le están dando. ¿Comprendido? ¿Verdad? Solo quien directamente, eso es el arranca cebolla, le vamos a llamar. Está mejor esto. Vale. No de la Rosita, vale. Uh-huh. Se suma. Ajá. Vaya, mira, eso se relaciona mucho, sí, con el arranca cebolla. Entonces, ahorita estamos haciendo el DCL de la argolla. La argolla la jala una cuerda, la jala la otra cuerda y la jala la otra cuerda. Pero además la jala la tierra. Y eso es el peso de la argolla. Tal vez podría yo dibujar aquí el peso de la argolla. ¿Sí? El peso de la argolla. Pero es que allá en el enunciado decía de que eran 3 cuerdas de masa despreciable y una argolla de masa despreciable. Así decía, ¿verdad? Bueno, eso ni lo vimos, pero siempre dice así. Ajá, entonces la cosa es que la masa de la argolla es despreciable, es 0. Entonces, por eso es que no la estamos dibujando, ¿ok? Y por eso dije fuerzas relevantes. Entonces, el peso de la argolla influiría en este DCL, no influiría en el DCL del motor, porque la argolla no lo está empujando. La argolla, si tuviera una barra, lo estaría empujando, pero como es una cuerda, no lo puede empujar. Con cuerdas no se puede empujar. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahí nos quedamos, la masa de la argolla. Y por eso podríamos decir a continuación, sumatoria de fuerzas igual a 0. Atentos a esta parte. ¿Por qué dije que es igual a 0? Por 2 razones. Porque puede presentárseles un caso en que la una razón o que la otra razón. O la primera razón, que ya la tenemos trillada, es porque la velocidad de la argolla no está cambiando. Esa es una razón, ¿sí? Podría ser que la velocidad de la argolla sí esté cambiando, pero siempre pondríamos 0 porque la masa de la argolla es 0. La hemos despreciado, por lo tanto la puede sustituir por 0. Entonces igualamos a 0 por 2 razones. Una, porque la velocidad de la argolla no está cambiando, y 2, porque la masa de la argolla es 0. Aunque digamos despreciable, tiende a ser así, 0. La puede sustituir por 0, ¿ok? Porque hay ejemplos por ahí donde el cuerpo sí está acelerado, su velocidad está cambiando, pero como la masa es 0, entonces igualas a 0.
¿Estamos bien en eso? Vale. Entonces, aquí como es en 2 dimensiones, este caso es que decimos 2D. Entonces, y dije que lo vamos a abordar por componentes, vamos simplemente a separar la sumatoria de fuerzas componentes X igual a 0, se deriva del papá, pues si el papá está igualado a 0, las dos hijas van a ir igualadas a 0. Y por la derecha igualaríamos, igual, así, fuerzas en Y también es 0. Y enhorabuena, porque aquí vamos a obtener 2 ecuaciones. Y como tenemos 2 incógnitas, nosotros que estamos algo buzos en las mates, ¿verdad? Eso nos sirve. Repito, como tenemos 2 ecuaciones, y enhorabuena porque teníamos 2 incógnitas, y entonces ahí creo que vamos por buen camino. Qué chivo, pudiera bailar flamenco. Y entonces vamos desarrollando, miren, la convención, vamos con el lado izquierdo, las X. La convención, tomemos positivo a la derecha, Luego, las fuerzas serían así. Observen, difieran. Negativo T2, ¿verdad? Va para la izquierda totalmente. Luego la T3, sí, solo nos importa la proyección que tiene. La proyección que tiene en X aquí, ¿ve? La T3 bajo acá y proyecto aquí. Esa proyección nomás me interesa, ¿verdad? La proyección en X, que es T3 coseno de 60. T3 coseno de 60, ¿sí? Y luego de aquí podría despejar T2 y eso guardarlo como una ecuación. Solo me relaciona a T2 con T3, que hay un factor ahí. Coseno de 60, que es 0.5. Una es el doble de la otra. T3 es el doble de T2. Porque T2 es la mitad de T3. Coseno de 60, 0.5. Pero ya luego sustituiremos números. Hagamos el lado derecho. De igual manera, positivo para arriba. Negativo T1 porque va para abajo. Y la proyección seno. Aquí, la proyección seno, ¿verdad? T3 seno de 60. Y de nuevo despejamos otra. Y ya tenemos una segunda ecuación. Ya de ahí es simultanear. Les dije que chivo porque tenemos T1 ya se conoce, no se olvide, no se les olvide. T2 y T3 son las incógnitas y tenemos 2 ecuaciones que no son redundantes. Entonces les voy a ilustrar dividiendo miembro a miembro, que en esto de trigonometría es muy usual. Divido miembro a miembro, así ve. T1 sobre T2 y queda el seno arriba y el coseno abajo. Simultaneando es que estamos, eliminamos las T3 ahí y despejo T2 porque T1 ya la conozco. T2 me queda coseno sobre seno, cotangente, o coseno sobre seno. T1 era 3000 por cotangente de 60, que es como 0.5. Y ahí tenemos ya la segunda tensión, T2. Luego para T3 solo habría que traer una de esas de ahí, ¿verdad?
Solo me traigo esta de aquí. Y hago la sustitución de espejo T3, espejo T3. T1 entre seno. Y ahí termino este ejercicio. Aquí estoy grabando la pantalla prácticamente y la voz mía y para ponerlos como siempre, ¿no? Por el que no vino, para repasar. Digo yo que estoy grabando en vez de que no. Va, entonces ahí ilustramos especialmente en dos dimensiones. Y voy a hacer un tercer ejercicio. Sí, porque el tema de ley, los enunciados de las leyes creo que nos quedaría para otra clase, oigan. En este tercer ejercicio pretendo ilustrar las fuerzas normales. En estos anteriores les he ilustrado las fuerzas de tensión. Como les dije, no les voy a dar definiciones, tensión es esto, normal es esto, pero aquí en la práctica se los estoy explicando, ¿sí? Va, entonces lo que tenemos es un plano inclinado de 30 grados, ¿ok? Y tenemos reposando sobre el plano un bloquecito de M 1.5 kilogramos. Ahí está. Y no hay resbalamiento, el bloque se queda quieto ahí debido a ¿qué? A la fricción estática, ¿verdad? La fricción no lo deja resbalar. Entonces en este ejercicio vamos a ilustrar las fuerzas normales y la fricción estática. Cuando no resbala el cuerpo se llama fricción estática. Cuando sí resbala también hay fricción, pero ahí se dice dinámica o cinética. Si en algún momento alguien de aquella esquina pudiera abrir ese portón de par en par, le agradecería, oigan, porque por seguridad es mejor tener suficiente espacio, también para salir. Gracias. Entonces aquí, antes que se me vayan de la atención, es ilustrar la fricción y las fuerzas normales. Adelante. Bien. Hágale screenshot. Bueno, ya cuando esté el video grabado. Qué bonito se ve de colores, ¿verdad? Yo siento que uno debe de cultivar por igual el intelecto, la emoción, las artes y todo eso, y la parte física. A mí la parte física es la que me cuesta y siempre me ha costado. Las otras dos, el arte y el intelecto, no me cuesta mucho, digamos. Pero la física sí, y yo sé que es igualmente importante, pues. Pero no sé, como que ya cada quien trae su vocación, pero es a la que más esfuerzo quizás hay que hacerle para salir adelante. Porque las emociones sí que sirven, uno puede conseguir muchas cosas si sabe, si desarrolla su parte emocional, digamos.
Ver las estrellas en las noches lo eleva un montón eso a uno. Investigar de las constelaciones, hoy con las aplicaciones es bien fácil eso, sirve de mucho. Vaya, entonces vamos a continuar, pues vaya, el bloquecito no resbala, ese es el requisito, ¿ves? Porque lo sostiene la fricción. Entonces vamos a hacer un DCL no de la cuña, no del planeta que produce la gravedad, sino del bloquecito, ¿verdad? Como que aquí es un poco obvio el bloquecito. Y en el caso del bloquecito hay, ok, voladeamos esto, el DCL de M, que es el bloquecito, así se llama, y 2 dimensiones y además inclinado. Entonces, en los planos inclinados conviene que el sistema cartesiano también lo inclines. Les voy a dar como una clave prematura de cuándo inclinar el plano y cuándo no. Esta es como una fórmula, digamos, que les voy a dictar. Se debe inclinar o no inclinar persiguiéndolo de manera que la aceleración o la posible aceleración, y ya voy a decir por qué lo de posible aceleración, quede sobre un eje. Eso es lo que uno persigue, que la aceleración, o por lo menos la posible aceleración, quede sobre un eje. Y este es un caso en que no hay aceleración, pero si la hubiera, ¿verdad que el cuerpo aceleraría a lo largo del plano, hacia abajo? Entonces, por eso dije la posible aceleración. En caso de que hubiera aceleración, el cuerpo resbalaría plano abajo. Y la aceleración tendría esta dirección. Así. Si hubiera aceleración, tendría esa dirección, ¿verdad? Porque se resbalaría plano abajo. Entonces, esa es la clave para inclinar o no inclinar. Si hubiera aceleración o si hay, yo lo que quiero es que la aceleración quede sobre un eje. Y eso te simplifica las matemáticas. Para eso sirve el inclinar, para simplificar las matemáticas. Hoy, eso es. Entonces, aquí estoy ilustrando un caso, les decía, de 2 dimensiones siempre y con el plano inclinado. Y a continuación las fuerzas. El peso del bloque, no de la cuña. ¿Para dónde apunta el peso? ¿Así? No, para abajo. Así. Bueno, la ley del peso es, siempre apunta al centro de la Tierra. Esa es la ley. Y si un falso verdadero, siempre apunta. Entonces, aunque la cuña esté inclinada, el peso apunta para abajo, al centro de la Tierra. Siempre. ¿Estamos? Entonces, ok, dibujémoslo. Y como les dije, el peso no cayó sobre un eje. Entonces, tenemos obligación de ponerle un ángulo. MG. Y lo del ángulo creo que lo vamos a hacer despuesito. Voy a terminar de dibujar la normal. Entonces el peso, la clave es que siempre apunta para abajo, o sea, para el centro de la Tierra. La normal siempre es normal a la superficie, o sea, perpendicular, es un sinónimo, ¿sí? La normal siempre es normal a la superficie. Esa es la ley, que la normal nada que ver con el peso. La ley de la normal es que siempre es normal, o sea, perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, por eso es que la había puesto ahí, a lo largo del eje Y. Ella no va a necesitar ángulo porque está sobre el eje Y. El peso sí necesita ángulo. Y esa es la normal, ¿va? La normal es una fuerza de contacto. Por ejemplo, el ratón descansa sobre la mesa. La fuerza normal que actúa sobre el ratón es así, vertical, ¿sí?
aquí en el caso del cuerpo mío hay dos fuerzas normales. Una, el asiento que me sostiene así para arriba, pero el respaldo de acá me dirán que me sostiene inclinado, porque el cuerpo mío lo ven inclinado, pero no, me sostiene porque es normal a la superficie. No importa que yo ponga el cuerpo inclinado, la normal siempre es normal a la superficie, asumiendo que el respaldo de la silla es vertical, ¿ves? Entonces, aunque yo ponga el cuerpo inclinado así, la normal no se pone así. La normal siempre es normal, por ley. Esas son como las claves, ¿ves? Para que puedan dibujar esas fuerzas. Es lo que les decía, que en esta clase yo llevaba esa estrategia de enfatizarles estas cosas, ¿ok? Entonces, ahí está la fuerza normal, una N minúscula. Y luego viene la fricción estática. Ya. La del plano, digamos. La de esta, de aquí. Vaya, te prometo que vamos a ver eso en un ratitito. Y para aclarar más esa parte. Ok. La ley dice, los sabios son los que aconsejan y los sabios le dicen a uno, no prometáis. Y cuando prometas, cumple. Esa es la ley hoy. Entonces no hay que andar prometiendo, pero hoy ya te prometí. Va, entonces la fuerza de fricción no lo deja resbalar. Y las fricciones siempre son tangentes a las superficies. Las fricciones siempre son tangentes a las superficies. Ahí voy como, les estoy dando claves de cómo dibujarlas, vaya. Las fricciones son tangentes a la superficie siempre, ¿ok? Y opuestas al movimiento o al posible movimiento. Que en este caso no hay movimiento, pero hay un posible movimiento. Si resbalara el chunchito ese, se iría plano abajo. La fricción es opuesta, plano arriba. F minúsculo. Ahí está, miren, es tangente a la superficie, o sea, a lo largo de la superficie, y el sentido, la saeta va de manera que se opone al movimiento o al posible movimiento, como en este caso que no lo hay. Ahí estamos, ¿verdad que sí? Y ahora, ¿cómo te llamas? El de las promesas. Andrés, mira Andresito, a ver si era esto lo que querías. Sucede que si yo tomo la resultante de estas dos, me sale inclinada la resultante. Entonces se dice que ese bloque está sometido a dos fuerzas de reacción, que son la fuerza normal y la fuerza de fricción. Entonces, entre ambas producen una fuerza que sí es inclinada respecto a la superficie. Y esa es la reacción. Entonces, la reacción, que se suele representar por R, tiene dos componentes. La normal, que es normal a la superficie por ley, y una que suele ser una fricción. Suele ser una fricción o la fuerza de un remache que la está deteniendo. Entonces, quizás sí hay una fuerza inclinada. Por ejemplo, el cuerpo mío aquí, que yo les dije, está inclinado. La normal ustedes podrían pensar que apunta inclinada. La reacción es inclinada, pero tiene dos componentes. La normal, que es horizontal, más una fuerza de fricción que no deja resbalar mi espalda para abajo. Entonces, entre la fricción y la normal forman una reacción inclinada, ¿sí? Pero eso de reacción más se usa en la materia de estática, oigan. Aquí no la usamos mucho, no nos metemos mucho en esa parte de ingeniería. Pero ahí las tenemos a las dos, solo que las vimos por separado, la normal y la fricción, y punto. Bueno,
Luego vamos con el ángulo. Para el ángulo, fíjense que le voy a dar ángulo al peso. Miren, esta construcción auxiliar, este triángulo, ¿ves? Resalto ahí un triángulo. Y ese triángulo tiene 30 grados aquí. Entonces, este de aquí, lo voy a poner acá, ese de ahí, es 60 grados, es complemento, ¿se fijaron? Porque este de acá es 30 grados, aquel es complementario. Ok, ya no miren eso y ahora miren esta escuadra. Esta escuadra tiene 60 grados aquí, entonces aquí es otra vez complemento. 30, ¿verdad? Entonces 30. Y ese es este mismo, ¿ves? Entonces puedo decir de que este ángulo se traslada para acá. Así. Como que yo tenía así, ¿ves? La cuña. Y tenía los ejes acá. Entonces y aquí una fuerza que quería ponerle ángulo. Este ángulo de la cuña no se viene para acá adentro, sino para el otro lado. El ángulo se traslada hasta el otro lado. Así es en las cuñitas. Y esa construcción auxiliar aquí es la que permite hacerlo, ¿ok? Son teoremitas de geometría y trigonometría, muy bonitos. Vaya, fuera las construcciones y ahí nos quedamos con nuestros 30 grados y lo que viene es la misma mecánica. Lo de que dijimos, fuerzas es igual a 0 porque el bloque no cambia su velocidad, aunque sí tiene masa diferente de 0. La masa de él no es 0, pero la aceleración es 0. Entonces separamos en X y en Y. Y luego hacemos convención, ¿verdad? Para un lado, así. Por ejemplo, en las X, la positiva sería plano arriba. Miren, no es izquierda, sino que es plano arriba, observa. Es más, hoy lo puse como al revés, para que vean que no siempre. Plano arriba va a ser positivo. Entonces, ¿y qué fuerzas hay en X? Está la fricción plano arriba, o sea, positiva. Y también tengo el peso proyectado en X. Ven, el peso proyectado en X es este, ¿sí? Seno. ¿Verdad que sí? Analicen esto. Peso proyectado en X es el seno, ¿ves? Opuesto. Lado opuesto. Ahora la X es seno. En mate es bien común que las convenciones en X es coseno y en Y es seno. Aquí en esta trigonometría lo que importa es opuesto adyacente. Opuesto siempre es seno y adyacente siempre es coseno. Pero aquí el opuesto quedó en X, el seno quedó. Así queda, ¿ves? Una proyección del peso en X. Seno, porque queda opuesto en el triángulo. Entonces despejo, la fricción es igual al peso por el seno de teta. Con eso ya puedo conocer la fricción porque conozco la masa del cuerpo y el ángulo. Entonces la sustituyo. Y me queda, la fricción es 7.5 newtons. Aquí no había dicho que buscamos, pero lo interesante sería saber la fricción y la normal, que son las dos desconocidas. Y en Y pues hacemos algo muy similar. En la dirección de la normal tomo positivo, miren, así inclinadito, ¿ves? La convención. Y luego me quedan la normal positiva y la componente del peso proyectada en Y negativa.
mg coseno de 30. Ahí, coseno. La proyección del peso en Y, negativo mg coseno de 30. Despejamos la normal y da, por lo tanto, 13. Son unos decimales por ahí. Bueno, de ejercicios hasta ahí estamos, prácticamente hemos concluido. Y ahí tenemos ¿a quién tenemos ahí? Ah, el screenshot. Ahí está. Newton, ¿verdad? ¿O no es Newton? Sí, aquí nos quedamos entonces, oigan. Ya prontito les voy a subir estos videos, oigan.